Les quiero preguntar, ¿alguna vez sintieron que alguien les está explicando algo, pero como si le estuviese explicando a un niño? O así, asegurándose de todas las formas posibles de que entiendas. En estos días pasó como Araceli y yo somos papá pajú, era padre pajú, entonces todo es nuevo para nosotros. Y en estos días a Julieta, que tiene 3 meses y un poquito, se le tapó un poco la nariz. Y como padres nuevos, obviamente, desesperados le llamamos al doctor, ¿verdad? Le llamamos y nos dijo que habría que, con un aspirador nasal, quitarle un poco de la mucosidad de la nariz. Y la doctora entonces le empieza a explicar a Ara, a mi esposa, y le dice: hay 2 tipos. Está la famosa perita que mete en su nariz y chupa y ya está. Pero hay otro que es un poquito más caro, que pones en la nariz y tiene una manguerita y vos tenés que chupar. Pero no te preocupes, el moco no va a entrar en tu boca, le dice. ¿Verdad? Bueno, en realidad nosotros suponíamos que eso no iba a pasar, pero le gustó aclararnos. Y en esta mañana, el pasaje que vamos a estudiar, a mí me sorprende cómo el Señor le gusta explicarnos como a niños. Aún así, muchas veces no hacemos caso y no entendemos, pero el pasaje es tan claro que hasta cualquier niño podría entenderlo y explicarlo. Así que les invito a abrir sus Biblias en Éxodo 17. Y en esta mañana el título del mensaje es Una batalla a la distancia. Una batalla a la distancia. Éxodo capítulo 17. Vamos a leer. Y vamos a estudiar una realidad espiritual. Una realidad que nos capacita a participar en la misión de la que hemos estado escuchando durante todo el culto, durante todo el servicio al Señor. Y cómo el Señor obra y nos usa en donde sea que estemos. Éxodo 17, del 8 en adelante dice: entonces vino Amalec y combatió contra Israel en Refidim. Era el tiempo de la conquista de la tierra prometida. Y Moisés dijo a Josué: escoge algunos de nuestros hombres y sal a combatir contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cima de la colina con la vara de Dios en mi mano. Josué hizo como le dijo Moisés y combatió contra Amalec, mientras Moisés, Aarón y Hur subieron a la cumbre de la colina. Sucedió que cuando Moisés alzaba su mano, Israel prevalecía. Pero cuando bajaba su mano, prevalecía Amalec. Ya las manos de Moisés estaban cansadas, por tanto tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y él se sentó sobre ella. Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro lado. Así hubo firmeza en sus manos hasta que se puso el sol. Y así derrotó Josué a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Entonces el Señor dijo a Moisés: escribe esto en un libro como recordatorio, y di claramente a Josué que yo borraré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Moisés edificó un altar y llamó su nombre: el Señor es mi bandera. Y dijo: por cuanto alzó la mano contra el trono del Señor, el Señor tendrá guerra contra Amalec de generación en generación. Me gustaría mencionar solamente 3 cosas rápidamente sobre este pasaje que podemos aplicar a nuestra vida espiritual y a nuestro trabajo en las misiones nacionales e internacionales. En primer lugar, quiero resaltar que la batalla es real. Y la palabra real es una palabra que se va a repetir a lo largo de todo el mensaje. Tengo que confesar, soy una persona, uno de esos cristianos a quien le gusta moverse en el plano natural de las cosas. Me gusta así lo que yo puedo calcular, planificar y orientar así como a mí me parece que se va a hacer bien. Me gusta la administración, que se haga bien, todo bien planeado. Y normalmente cuando algo sale bien, yo asumo que es porque planeamos una buena estrategia, aplicamos el presupuesto correctamente y llegaron los resultados así como esperábamos. Pero en este pasaje encontramos que no siempre es así. Yo paso esta misma forma de pensar a las misiones. Y muchas veces yo también tengo que confesar, sentí de alguna manera que misiones se trata de aprender un poco de teología, lo suficiente como para ir a enseñar que Dios es amor y todas las verdades bíblicas, aprender un idioma nuevo, una cultura nueva,
Y después ya lo que toca es también ir y juntar recursos, dinero para poder ir a ese lugar. Y cuando ya tenemos todo eso, ir y vencer las rutas de tierra y barro, empujar los camiones, subir los montes y demás. Y en mi idea, en gran medida, eso era todo lo que implicaba misión. Eso era misión y me gustaba pensar así. Me gustaba pensar que en eso se resume todo. Si planeas bien, te va a salir bien y punto. Pero esa no es la manera en la que el Señor hace su obra. Si bien es muy importante una buena planificación, si bien es muy importante administrar bien los recursos que el Señor nos dio, y también es muy importante ir con buen ánimo a enfrentar todo lo que nos espera en el campo de batalla misionero, la Biblia nos dice en Efesios 6:12, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra autoridades, contra los gobernantes de estas tinieblas, contra espíritus de maldad en los lugares celestiales. Esta es la parte de las misiones y el trabajo de cada cristiano que muchas veces no vemos. Y asumimos que si planeas bien y tenés los recursos, las cosas tienen que salir nomás luego porque hiciste bien tu trabajo. Pero no es así. No es tan simple. Ahora yo quiero preguntarte, ¿estás consciente de que como hijo del Señor sos parte de una batalla espiritual? Parte de una batalla que es real, que no son solamente estrategias, estadísticas, números, planes, sino que hay una batalla que se está librando. Te tiene sin cuidado esta batalla espiritual. Muchos incluso dicen, pero yo estoy seguro, yo tengo ya la victoria. Yo tengo la victoria, ya canta el himno súper bien, está excelente. El Señor ya te dio la victoria. Pero cuando tenés que llevar el evangelio a un lugar, a una persona, aunque sea a una casa, aunque sea uno de nuestros vecinos, inmediatamente nos damos cuenta de que ni la mejor planificación ni tu mejor discurso puede cambiar el corazón de esa persona. Solamente el Espíritu de Dios que actúa en medio de las tinieblas. Así que, si sos como yo que te gusta pensar solamente en el plano natural, este pasaje nos desafía y nos hace ver, hay algo más que está sucediendo y el Señor tiene que obrar para que nosotros podamos ver los resultados. Así que yo te quiero animar a que participes y veas que esta es una batalla real que se está librando hoy día, ahora mismo. Vimos en este primer punto, así como les digo, vamos a ir rápido. En este primer punto que la batalla es real. Existe esta batalla, aunque no la quieras ver, aunque no quieras participar, está ahí esa batalla muy presente. Esta lucha del pueblo de Israel que tenían contra Amalek, esta guerra, en gran medida que era para conquistar la tierra prometida, representa también nuestra propia batalla espiritual. La batalla que nosotros tenemos que enfrentar en la actualidad y cómo el Señor es poderoso en batalla. Cómo el Señor es poderoso guerrero, dice. ¿Qué más encontramos en este pasaje? En segundo lugar, si el primer punto era la batalla es real, el segundo punto es hay gente real luchando en esta batalla real también. Y se habrán dado cuenta que lo central ya en lo que estoy hablando es la palabra real, que esto está ahí. No lo queramos sacar del panorama, no lo queramos minimizar. ¿Por qué? Porque es necesario que entendamos la gravedad de este asunto. Si no entendemos que nuestra batalla es espiritual, que nuestro trabajo es espiritual, posiblemente al punto final donde quiero llegar no va a tener ningún sentido para vos. Así que esto se quede grabado en tu mente. Esto es real. Además de vivir en un mundo virtual en el que vivimos, un mundo en que hay miles de personajes creados para la fantasía, para las películas, incluso a veces a la gente que sale en la televisión nosotros le vemos ya como personajes ficticios, ¿verdad? A los periodistas, a los políticos, ya no les vemos como personas reales, sino que les vemos como si fuesen simples personajes. A veces, a mí también me pasó muchas veces, a veces vemos a los misioneros, a los predicadores y demás como simples personajes que se dedican a hacer algo y terminó. Y pareciera que en alguna manera nos olvidamos que esa gente es gente real, de carne y hueso, con necesidades, con sus propias cosas que hacer. Al pensar que son simples personajes que vemos en un video, en un folleto
o en la televisión o donde sea que le veamos, estamos muy lejos de la realidad. La cruda realidad es que aquellos misioneros y predicadores que vemos, incluso los de nuestra iglesia, son gente igual a cada uno de nosotros. Gente que tiene sus propias responsabilidades. Gente que tiene sus propias necesidades, al igual que cada uno de nosotros. Y recuerdo, yo no le pedí permiso a la hermana Mari del Valle para contar esto, pero recuerdo una vez en que ella se sorprendió por lo que alguien dijo en una asamblea y suponiendo que ella podría encargarse de una cosa más, además de todas las cosas que ella ya hace, ella se levanta y dice: hermanos, yo también trabajo. Y es como, ¿qué quiso decir con esa frase? Ella no se estaba quejando, no estaba reclamando nada, pero estaba recordándonos: yo soy como cada uno de ustedes, ¿por qué me tiran todo a mí? ¿Por qué esperan que yo haga una cosa más, siendo que ustedes pueden hacer? A veces incluso al hermano Ale, que el misionero le tenemos como el misionero de la iglesia, pensamos, pareciera que él no se dedica a otra cosa, él es misionero y punto, pero él trabaja todos los días también. Y pareciera que no le vemos ya como una persona real con necesidades, con problemas y todo lo demás. Y eso nos pasa también con muchos misioneros. En el relato que acabamos de leer en la Biblia, en el versículo 11 dice: sucedió que cuando Moisés alzaba su mano, Israel prevalecía, pero cuando bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y te quiero preguntar, en paraguayo simple, común y silvestre, ¿qué significa esto? Que cuando Moisés alzaba la mano, Israel prevalecía, y cuando bajaba, prevalecía Amalek. ¿Qué significaba esto? Al escuchar esta frase pareciera que estamos pensando que están jugando carrera, ¿verdad? No, cuando él levanta la mano, él va en la delantera y el resto se queda atrás. O que están jugando pulseada, a ver quién está ganando. La realidad es que cuando dice la Biblia que prevalecía Israel, cuando Moisés levantaba la mano, su ejército estaba ganando y los otros estaban muriendo. ¿Qué pasaba cuando Moisés bajaba la mano y prevalecía Amalek? Estaba diciendo que el pueblo del Señor estaba muriendo. Al leer la frase prevalecía Israel o prevalecía Amalek, pareciera que no nos entra. No entran en la mente, no nos toca en lo más profundo. ¿Por qué? Porque no estamos entendiendo muchas veces que lo que está diciendo es que el ejército del Señor estaba muriendo. Estaba siendo herido, estaba siendo desangrado. Eso es lo que estaba sucediendo. Y Moisés estaba interviniendo ahí. Personas reales. Un ejército real. Un ejército de carne y hueso. Nuestra batalla, ya dijimos, no es contra carne ni sangre, pero ciertamente nuestros soldados sí son de carne y hueso. Ellos sí son gente que puede cansarse, gente que puede enfermarse, gente que puede tener sueño, que puede tener hambre, que podría llegar en algún momento a decir: ¿cómo me gustaría quedarme en casa? ¿Cómo me gustaría hoy sábado irme? Incluso quiero irme nomás a la plaza un rato. Después me quiero ir a la reunión de jóvenes o al culto. Es gente como cualquiera de nosotros, que tiene los mismos deseos y las mismas necesidades. Gente real que está en la batalla. Y quiero preguntarte otra vez: ¿alguna vez sentiste que esta gente, o estos predicadores, estos misioneros, incluso los pastores, son gente de carne y hueso como vos, que tienen las mismas debilidades, la misma cantidad de horas, las mismas responsabilidades? También tienen que trabajar, también tienen sus familias, también tienen sus otras responsabilidades. Si me decís: no, yo veo que son gente real, ¿cómo podemos vivir sin bendecirlos, sin orar por ellos? Si podemos nosotros sentir en la carne cuando hace calor, cuando hace frío, cuando estamos cansados, cuando nos enfermamos, ellos también sienten. ¿Y cómo nosotros podemos no estar ahí clamando por ellos? Vimos que la batalla espiritual es real, está ahí. Vimos que aunque la batalla no es contra carne y sangre, nuestros soldados sí son de carne y sangre y están expuestos al dolor de la batalla. Y quiero ver un último punto.
En tercer lugar, nuestra participación o nuestra ausencia también son reales. Probablemente Moisés ya no tenía edad para estar en la guerra contra Amalek. Probablemente él era más útil en muchas otras funciones en vez de estar ahí en el campo de batalla. Y de seguro había gente que apoyaba la batalla preparando comida, preparando arpas y todo lo demás que hacía falta. Sin contar que el pueblo daba para la batalla lo más valioso que tenían, su propia familia. Ellos daban y mandaban a sus hijos, a sus padres, a sus esposos, vayan a la batalla. Y ellos iban porque tenían una misión. Si los que van a la batalla son gente real y son tan especial para nosotros como sabemos que son, ¿nos vamos a quedar con los brazos cruzados nosotros sin hacer nada? Esa es una pregunta que quiero que te hagas. ¿Estamos atados de manos? ¿Vamos a estar nosotros divirtiéndonos nada más, pasando bien, mientras que nuestro ejército está luchando, posiblemente desangrándose? Este pasaje nos muestra que la función que cumplía Moisés en ese monte, aunque él no estaba en el centro del campo de batalla, tuvo una influencia grandiosa. El relato nos dice que cuando él levantaba las manos, cuando él intercedía por el pueblo, cuando él oraba al Señor, el Señor mismo daba la victoria a su pueblo. Pero también pasaba lo contrario. Y el pasaje es muy claro en esto. Cuando cesaba la oración, cesaba la victoria. Cuando cesaba la oración, la batalla se perdía y nuestros soldados caían derrotados por un enemigo que nosotros sabemos que vino para hurtar, matar y destruir. Y este pasaje nos muestra de manera casi palpable una realidad tan sencilla y tan poderosa que a veces pasamos por alto, que es que Dios escucha nuestra oración. Que Dios obra cuando oramos. Que Dios da la victoria al pueblo cuando el pueblo se humilla y le ruega al Señor que pueda vivir en su gracia y poder. El Dios de los cielos no se quedó sin poder en la actualidad. Él sigue siendo poderoso, pero sigue muchas veces esperando que haya una iglesia viva, que suba al monte, que levante las manos y se ponga a orar por aquellos que están en el campo de la batalla. No podés ir a Cerro Morotí, no podés ir con los misioneros. Bueno, no vayas, pero sí podés interceder por ellos. No tenés dinero para ofrendar tal vez. Bueno, no des, pero sí podés ir a tu casa y orar por ellos. No podés estar ahí para animar a los obreros, ya sea en la iglesia o en el campo misionero lejano. Podés doblar tus rodillas y el consuelo del Señor va a llegar a donde ellos están. Y esto no es de ninguna manera un premio consuelo para lo que no nos vamos. Esto no es de ninguna manera no sé, por lo menos eso voy a hacer, decimos como para consolarnos a nosotros. No. La Biblia nos muestra claramente, cuando Moisés oraba, el pueblo ganaba. Cuando nosotros oramos, nuestros ejércitos triunfan. Muchos probablemente puedan decir, no, eso me parece aburrido. Es poco emocionante, me parece incluso hipócrita de mi parte. Pero el Señor te dice en esta noche, en esta mañana, que no es así. El Señor te dice que la oración es fundamental. Estés acá, estés en tu casa, estés donde estés. El Señor te manda a orar. El Señor nos dijo en su palabra, de manera tan simple, tan palpable, tan gráfica, que la oración da la victoria. ¿Estás dispuesto a orar por nuestros misioneros? A tomarte un tiempo para orar por ellos, para orar por tus pastores, por tus líderes del grupo pequeño, por la gente que está entregando el evangelio. Tal vez vos no puedas ir, tal vez digas, no, yo no sé hacer eso. Sí sabes orar y el Señor te escucha y tu papel es fundamental
Lo único que el Señor te dice en esta mañana con total seguridad es que no podés quedarte sin hacer nada. No tenés excusa. Orar no es un premio consuelo, es estar al frente de la batalla. Quiero invitarles a inclinar sus cabezas un momento para terminar. Y si en esta mañana el Señor te está diciendo claramente, vos tenés que orar por los misioneros, tenés que orar por tus maestros, por tus pastores, tenés que orar por las misiones nacionales e internacionales. Yo te invito a que le digas, sí, Señor, yo voy a orar. Yo voy a apartar un tiempo en mi agenda, en mi día, y voy a orar por ellos. Yo creo que mi papel es fundamental para que ellos tengan victoria y por eso voy a orar. Si el Señor te está hablando claramente y ese es tu deseo, yo te invito a que ores conmigo. En esta mañana, Señor, alabamos tu nombre y te damos gracias por enseñarnos de manera tan simple nuestra función en las misiones. Tal vez no podamos ir, pero sabemos que podemos orar. Te pedimos perdón porque no lo estuvimos haciendo. No estuvimos orando por los misioneros, ni por nuestros pastores, ni por nuestros maestros. O si lo hicimos muy pocas veces, incluso dudando del resultado que tenga mi oración. Y en esta mañana entiendo que cuando yo oro, me estás escuchando. Y cuando oro, cuando tu iglesia ora, actúas con poder, dándonos la victoria sobre las tinieblas de este mundo. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a vivir en oración por tu iglesia, por tus hijos, por tus siervos. Te doy gracias por permitirme participar también de esta manera. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. La palabra de Dios nos dice que Dios se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Dios nos llama hoy como pueblo, como iglesia, como nación para salir del pozo. Pero es como individuos que debemos tomar esa decisión.